Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de día a día poder meditar en la Escritura y ser fortalecidos en fe. Les invitamos a poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti agradecidos por tu amor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti y te damos gracias por todas y cada una de tus maravillas que nos muestras a través de la palabra. Espíritu Santo, te lo pedimos en este tiempo, guíanos a toda verdad y que la palabra sea revelada en nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros. Hoy en nuestro día 33 de lectura nos corresponde leer Éxodo capítulos 14 al 18. Hoy en nuestro día 33 leeremos Éxodo capítulos 14 al 18. Y sin más, leamos juntos. Éxodo capítulo 14 dice así. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pihahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pihahirot frente a Baal Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas.
La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó de estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: «Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores». Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor, aquel día, rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Capítulo 15. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia
y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso olaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento, y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan, la angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados, los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra. Hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón.
Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió: El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón: Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel: Preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto, y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés: He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: No guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir,
4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Así que la gente no recogió alimento el día 7º. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvelo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después, colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente, lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de un efa. Equivalía a 2 litros. Capítulo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente, acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor.
¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Capítulo 18. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte, junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro.
se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. «Alabado sea el Señor», exclamó Jetro, «pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes». Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: «¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde?» Moisés contestó: «Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones». «No está bien lo que haces», exclamó el suegro de Moisés. «Así acabarás agotado, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz». Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés
se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Amén. Y bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 33 leímos Éxodo capítulos 14 al 18. Y hemos visto ese poder de Dios libertando a su pueblo, proveyéndoles, protegiéndoles, sustentándoles en el desierto. Y ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Aún en medio de la dificultad, aún aparentemente donde ya no hay dónde más a dónde ir, ahí el Señor abre camino aún en medio del mar, para que tú y yo podamos vencer. Y aún pelea por nosotros, destruye a nuestros enemigos, así como lo hizo con Amalek. Y también provee consejo, provee provisión, provee ese cuidado a todo su pueblo, a todos y cada uno de sus hijos, aquellos que Él ama. Y bueno, te invito a que sigas conectado con nosotros para que sigamos leyendo la palabra del Señor. Y en este momento, por favor, comparte ese versículo, versículos que ministraban tu corazón. Escoge este versículo con el fin de que estés meditando con él en todo el día y pienses en el gran Señor que tú y yo tenemos. En esta ocasión yo escogí Éxodo capítulo 15 y versículo 2, que dice así: El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, quien nos guarda y quien nos cuida y quien es digno de ser alabado y de ser exaltado. En Él podemos confiar y estar seguros. Y por ello te invitamos a que todos los días te unas con nosotros a meditar en la palabra del Señor, a que Él sea hablando en nuestros corazones, y así como estuvo con Moisés, así como estuvo con su pueblo, Él también está con cada uno de nosotros. Él también está contigo. Que sigamos firmes meditando. Recuerda, todos los días aquí estamos, de lunes a domingo, 7 de la mañana, hora de México, a través de nuestro canal de YouTube, escuchando la voz de Dios. Sigamos firmes en este tiempo, sigamos fortalecidos en fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si no te has conectado, o si quizás no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que estés con nosotros todos los días y que sigamos meditando juntos la palabra del Señor. Dale like, comparte este tiempo, invita a más personas para que nadie nos impida el poder recordar cada una de las promesas de nuestro Señor y estar firmes en ese propósito que tiene para nosotros. Que tengas un excelente día y que Dios siga ministrando tu corazón. Que estés muy bien. Bendiciones. Chao.